Ok, bueno, ya está, chicos. Este, entonces, a ver, ahora vamos a empezar con esto de el capítulo 3 que dice integrando sobre curvas, ¿no? Y bueno, pues como el tema central son curvas, vamos a hacer casi como una especie de repaso de qué son las curvas. Ustedes en realidad pues ya saben a qué le llamamos una curva, ¿no? De hecho, una curva suave, por lo general vamos a hablar de curvas suaves. Ustedes saben que básicamente una curva suave, pues es una función de algún intervalo a, b de r en Rn, ¿verdad? Esa es una curva en Rn. Y decimos que es suave si es derivable, ¿verdad? Si es de clase C1, ¿no? O sea, gamma es una curva suave o es una curva simplemente, ¿verdad? Si gamma es derivable, ¿no? Derivable en A, B. Y además vamos a pedir, sobre todo porque vamos a hablar de integrales, ¿verdad? Y además, gamma prima también es continua, ¿verdad? También es continua en, en A, B, ¿no? Es lo que llamaríamos una función de clase C1, ¿no? Es decir, gamma es una función de clase C1, ¿verdad? Así se les llamaba en cálculo 3, ¿verdad? De clase C1 en A, B, ¿no es cierto? Y bueno, vamos a ampliar un poquito nuestro conjunto de funciones. Estas les vamos a llamar funciones suaves o una curva suave. Y vamos a ampliar un poquito, sobre todo por cuestiones, como les diré, como de construcción matemática, ¿no? Para que la cuestión matemática sea un poquito más manejable. Vamos a introducir un concepto que le vamos a llamar cuando una curva es suave por pedazos. Que es como ampliar este tipo de curvas. Y les voy a decir por qué, cuál es la idea, básicamente. Vamos a introducir, es decir, si yo tengo, por ejemplo, en R2, dos curvas, ¿no? Supónganse que tengo una una curva gamma. Realmente a lo que le llamamos la curva, gamma es la parametrización, ¿verdad? Y le llamamos a la curva, el objeto geométrico, le vamos a llamar a gamma, a la imagen, ¿verdad? A la imagen, esto es a lo que le vamos a llamar con más exactitud la curva, ¿verdad? Entonces, gamma, en realidad lo que le llamamos es una parametrización. Gamma minúscula es una parametrización de la gamma mayúscula, ¿verdad? Espero que más o menos todos recuerden esto de cálculo 3, ¿no? Entonces, fíjense, a introducir es la siguiente idea que va a ser muy útil en todo este tema y que tiene que ver con lo siguiente, fíjense. Si yo tengo además de esta curva gamma, otra curva, le voy a poner gamma tilde, ¿no? Otra curva gamma tilde, pues que también es la imagen o tiene una parametrización gamma tilde en algún intervalo C, D, ¿sí? Aquí, bueno, las voy a dejar así. Y tienen esta propiedad, ¿verdad? Esta propiedad geométrica de que, digamos, aquí donde termina gamma, empieza gamma tilde, ¿verdad? Esto en términos de parametrizaciones querría decir algo así como que gamma de B coincide con ser gamma tilde de C, ¿verdad? ¿Sí? Más o menos geométricamente, ¿verdad? Bueno, pues como que se nos antoja que con estas dos curvas, gamma y gamma tilde, podemos construir una nueva, ¿no? Una nueva curva que le vamos a llamar gamma más gamma tilde, ¿sí? Ahorita voy a dar la definición precisa, pero quiero mencionarles que, bueno, a lo mejor aquí la gama terminaba con cierta velocidad, ¿verdad? Terminaba aquí con un vector así, su vector velocidad, y la gama tilde empezaba con otra velocidad, ¿verdad?
a pesar de que los puntos sí coinciden, pues a lo mejor lo que ya no coinciden son sus derivadas, ¿verdad? Eso no necesariamente lo vamos a pedir, porque si no nos restringe mucho. Entonces, esto a lo que nos lleva es que algo así como que la suma de estas dos curvas, o la unión de estas dos curvas, vamos a ver que puedo construir una sola parametrización con estas dos parametrizaciones. Puedo dar una sola parametrización de toda la curva, ¿verdad? De gamma más gamma tilde, pero bueno, ya sería mucho pedir que también en las derivadas en este punto coincidieran. Y bueno, esto da lugar, o va a dar lugar, a que manejemos un concepto que va a ser, bueno, les digo, sobre todo es por comodidad, y que le vamos a llamar cuando una curva es suave por pedazos, es decir, que a lo mejor no es derivable en todos los puntos, sino que en algunos puntos a lo mejor podemos como que las derivadas por la izquierda o la derivada por la derecha sí existen, pero no necesariamente son iguales, ¿verdad? Entonces, vamos a introducir, les digo, sobre todo por esta idea, una definición que básicamente coincide con pues, la definición de curva suave que manejábamos en cálculo 3, pero bueno, nada más es para poder incluir este tipo de operación entre las curvas, que les digo que va a ser muy útil. Entonces, vamos a empezar dando una definición, ¿sí? Una definición que diga lo siguiente. Entonces, decimos que una función gamma de un intervalo a coma b de los reales en Rn, ¿sí? En Rn. Vamos a decirles que es suave por pedazos. Es suave por pedazos. Así le vamos a llamar. A veces vamos a escribir suave por pedazos, ¿verdad? Para no escribir tanto, ¿sí? Sí que, bueno, ¿cuándo vamos a decir que una de estas curvas es suave por pedazos? Si existe una partición, ¿sí? Si existe una partición del intervalo a coma b, ¿verdad? Una partición del intervalo a coma b, tk, una partición del intervalo a coma b, partición del intervalo a coma b, tal que ¿qué? Bueno, le vamos a pedir tal que gamma es de clase C1, es decir, es derivable y con derivada continua, ¿sí? Le vamos a decir así, ¿verdad? Recuerden que eso significa que sea de clase C1 en cada subintervalo ti-1, ti, ¿verdad? ¿Sí? Para cada i. Y esto es lo que les digo geométricamente, ¿no? Esto es para cada i, ¿no? De 1 acá, ¿verdad? ¿Sí? Es lo que se llama ser de clase C1, ¿sí? Entonces, a la imagen, a la imagen gamma, bajo esta función, ¿sí? De una función, le llamaremos, una curva suave por pedazos, ¿verdad? O diremos, le llamamos una curva suave por pedazos. Esto es, o diremos que la curva es suave por pedazos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, una cosa es la función o la parametrización, ¿verdad? Suave por pedazos. Y diremos que gamma, ¿verdad? Y diremos que gamma minúscula, pues es una parametrización, ¿verdad? Es una parametrización suave por pedazos, ¿verdad? De gamma, ¿de acuerdo? De gamma mayúscula, ¿no? A gamma de A, al puntito gamma de A, le vamos a decir, le llamaremos
el punto inicial, ¿verdad? Le llamaremos el punto inicial, de la parametrización gamma, ¿verdad? No de la curva gamma, sino el punto inicial de la parametrización, es decir, dónde empieza la parametrización, ¿verdad? Y a gamma de B, el punto, ¿sí?, final, ¿verdad? El punto final de gamma, ¿de acuerdo? Si en particular gamma de A es igual a gamma de B, ¿sí?, diremos que gamma, la curva, la parametrización, ¿verdad? Diremos que gamma minúscula, ¿sí?, es cerrada, ¿de acuerdo? Es una parametrización cerrada. A veces diremos una curva cerrada, ¿verdad? ¿Sí? Pero bueno, en realidad que una curva sea cerrada, de lo que depende es de su parametrización, ¿verdad? Si empieza y termina en el mismo punto, entonces diremos que la parametrización es cerrada, ¿verdad? Les digo, casi siempre, hasta en el texto uso curva cerrada, sobre todo pensando, ¿no? Sobre todo pensando en curvas, pues, que hacen esto, ¿verdad? Es decir, que hacen esto, ¿no? Una curva cerrada. Pero una curva de este estilo, es decir, si yo tengo un segmento y tengo una parametrización que llega aquí y termina acá de nuevo, pues eso, digamos, también es una curva cerrada, ¿verdad? O la parametrización también es cerrada, ¿no es cierto? Entonces, recuerden que ser cerrado, pues básicamente esta es la idea geométrica, ¿verdad? Pero algo como esto también es cerrado, ¿verdad? Si la parametrización que tomemos de este segmento, que además tendríamos que recorrerlo dos veces, ¿verdad? Uno de ida y otro de regreso, empieza y termina en el mismo punto. Sí, está bien, chicos, geométricamente está claro, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Sí, todo bien, chicos. Muchas de estas cosas, pues para ustedes ya son conocidas, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, miren, por ejemplo, un ejemplo, ¿quién sería un ejemplo de una curva suave por pedazos y cómo daríamos una parametrización de esta curva suave por pedazos? Por ejemplo, ¿sí? Piensen, vamos a dar el siguiente ejemplo, y que va a ser muy clásico, ¿no? Es si en R2, Creo que no te oyen. si en R2 tomo, por ejemplo, un cuadradito, el cuadradito unitario. ¿Sí, Julia? Ah, alguien me está hablando. Sí, yo escuché, pero no sé, yo pensé que se habían equivocado. Yo tengo una duda. Ah, muy bien, Julia, dime. Ese dibujito que hizo arriba es un dibujito de la gamma mayúscula. O sea, es que, porque, porque entonces si tenemos una función de R en R, lo que no entiendo es, o sea, podemos tener que gamma en un punto A y gamma en un punto B tengan el mismo valor, pero no tendrían que a fuerzas como tocarse, ¿no? Estamos hablando de funciones de R en Rn en general, ¿no? De R en Rn. Ajá. Y de lo que estamos hablando, esto que dibujé aquí para mí es la imagen, ¿no? Esto sería gamma del intervalo A, B. No estamos hablando de la gráfica, ¿verdad, Julia? Ok. Estamos hablando de la imagen, ¿no? Ya, esa era mi duda. Ajá. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, súper. Ok, perfecto. Bueno, a ver, entonces, les decía, un ejemplito. Tomemos el perímetro, ¿no? Del cuadrado unitario. Esto sería una curva suave por pedazos. Es decir, podemos dar una función cuya imagen sea esta curvita, ¿no? La roja, y que sea una función suave por pedazos. Les digo, recuerden, siempre estamos hablando de la imagen, ¿verdad? Estamos hablando de la imagen. Es decir, podemos dar una función gamma en algún intervalo A, B en R2, ¿verdad? En R2,
tal que la imagen, ¿sí? Tal que la imagen de esta función me dé todos los puntos de este cuadradito, del perímetro, ¿verdad? Sí, podríamos, podríamos dar una, ¿verdad? ¿Cómo podríamos dar una función que satisfaga esas propiedades? Pues, ¿cómo lo harían, chicos? A ver, vamos a ver. Vamos a definir, ¿sí? Los vértices, pues es el 0, 0, el 1, 0, el 1, 1 y el 0,1, ¿no? Entonces, a ver, se ocurre que, pues a lo mejor tenemos, como están como en 4 pedacitos, ¿verdad? Como está en 4 pedacitos, a lo mejor podemos dar una función definida en el intervalo 0,4, ¿sí? Y la vamos a dar en R2. Y, por ejemplo, podemos pensar cómo definir gamma. ¿Cómo definir gamma? Gamma de T, ¿no? Pues podemos decir, en el primer intervalito, por ejemplo, de 0 a 1, pues podemos parametrizarla de tal manera que nos dé los puntos de este segmentito, ¿verdad? Que es el segmento que va del 0, 0 al 1,0. Es decir, podemos definirla como ¿quién? Pues a lo mejor los puntos de la forma t, 0, en donde t pedimos que esté en el intervalo 0,1, ¿no? ¿Sí? Entonces la imagen gamma de t, pues ¿qué me va a dar? Gamma de 0, pues es el 0, 0, y gamma de 1, pues es el 1, 1, ¿verdad? Y después, ¿cómo nos seguiríamos? ¿Quién sería el siguiente paso? ¿Quién sería el siguiente paso? Ahora habría que dar la función, ¿verdad? De tal manera que en el intervalo 0,2, nos diera los puntos de aquí, ¿verdad? Pues se ve que esos, fíjense, la coordenada X de todos estos puntos siempre es 1, ¿no? Siempre es 1, como dice Bruno. Y bueno, pues como vamos a empezar en el 2, ¿verdad? Como ahora las T's queremos que empiecen en el 2, en el 0, en el 1,2, perdón, en el 1,2, van a empezar en el 1. Yo quiero que cuando t sea igual a 1, siga estando en el punto 1,1, ¿verdad? ¿Sí? Y cuando t sea igual a 2, esté en el 1,1. Entonces, no quedaría algo así como, como dice Bruno, ¿verdad? T menos 1, ¿no? El punto t menos 1. Cuando t es igual a 1, estoy en el 1,0, ¿verdad? Que es este punto. Y cuando t es igual a 2, pues ahora estoy en el punto 1,1, ¿no es cierto? Y ahora, ¿cómo lo haríamos para recorrer el siguiente segmento? ¿Qué haríamos? ¿Qué función nos lo daría? Pues ahora como que nuestras t's tendrían que correr, como que nuestras t's tendrían que estar en el intervalo, ahora en el siguiente intervalo, ¿no? En el 2,3, ¿no es cierto? Y debería de ser tal que empiecen aquí y terminen acá, ¿verdad? Para que la función gamma sea una función continua, ¿no? ¿Verdad? Para que no se rompa. Entonces, como que, ¿cuál sería esa función? Bueno, algo que tienen todos los puntos de este segmentito es que su coordenada y siempre vale 1, ¿no? Entonces, la coordenada y siempre vale 1, ¿no? Aquí siempre su coordenada y va a valer 1. Y su coordenada X, ¿qué queremos que pase? Bueno, pues que cuando t sea igual a 2, empiece en el 1, ¿no? Para que empiece acá, y cuando t sea igual a 3, termine ¿en dónde? Termine en el 0, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería una función que hiciera eso? Pues está como más o menos claro, ¿verdad? No sería 3 menos t, ¿verdad? Cuando t es igual a 2, 3 menos 2 pues me da el 1,1, y cuando t es igual a 3, pues estamos 3, que queda el 0,1, ¿verdad? El 0,1. Y finalmente, ¿verdad? Y finalmente, cuando t esté en el intervalo 3,4, pues queremos que aquí termine de recorrer esta curva, ¿verdad? Que empiece en este punto y que termine en el 0. Bueno, la coordenada X de todos estos son 0, ¿no? Todos esos puntos tienen coordenada 0. ¿Y qué es lo que queremos? Que cuando t sea 3, la y sea 1, y que cuando t sea 4, pues estemos en el 0, 0, ¿verdad? La y sea 0.
Está como muy claro que ahora debería de ser 4 menos t, ¿verdad? Cuando t es 3, otra vez estamos parados en el 0,1, y cuando t es 4, pues ya estamos parados en el 0,0, ¿verdad? Esta función, si ustedes se dan cuenta, esta función, de hecho, todo lo hicimos con la intención de que fuera continua, ¿verdad? Como que cuando t recorre de 0 y 1, vamos por este primer segmento, terminamos aquí, después seguimos por en esta dirección, seguimos por en esta dirección, y luego con en esta dirección, ¿verdad? La imagen de esta función, la imagen, sí es este cuadradito, ¿verdad? ¿Sí? Y además, sí es suave por pedazos, ¿no? Porque no es derivable en todos los puntos, ¿verdad? Por ejemplo, en el 1, para t igual a 1, la derivada no existe, ¿no? ¿Verdad? Porque si calculo la derivada por la izquierda, ¿sí? Digamos, si yo calculo la derivada por la izquierda en el 1, pues sería como calcular aquí la derivada, ¿verdad? Y eso me da el 1,0. Mientras que si calculo la derivada por la derecha, ¿no? Por la derecha en el 1, ¿sí? Entonces la función sigue esta fórmula y su derivada, pues es el 0,1, ¿no? Si no coinciden las derivadas, ¿no? Entonces, sí es derivable, ¿verdad? En cada subintervalo, en los subintervalos 0,1, 1,2, en el 2,3 y en el 3,4. Ahí sí son derivables las funciones, ¿verdad? Existen todas las derivadas. Aquí existe la derivada por la derecha, aquí la derivada por la izquierda, pero ya no coinciden cuando pego los puntos, no coinciden la derivada por la izquierda y la derivada por la derecha en el 1, en el 2 y en el 3, ¿verdad? ¿Sí está claro, chicos? Y eso es por lo que les llamamos suave por pedazos, ¿verdad? Porque pues en los puntos estos donde se unen los segmentitos, pues la función no resulta ser derivable, pero esta es una parametrización, ¿verdad? Suave por pedazos de este cuadradito, ¿no es cierto? Sí está bien, chicos. Les digo, es un poco cierto formalismo nada más, ¿verdad? En los abiertos son derivables. Y en los puntos, ¿verdad? En el 1, sí existe la derivada, por ejemplo, aquí sí existe la derivada por la izquierda y sí existe la derivada por la derecha aquí, en el 1. Las derivadas sí existen por la izquierda y por la derecha, lo único que pasa es que no coinciden, ¿verdad? Que es un poco lo que estamos pidiendo, ¿verdad? Cuando decimos que sea derivable en cada subintervalo ti menos 1 ti, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, que la derivada por la derecha y la derivada por la izquierda sí existan, aunque no sean iguales después cuando tomemos el intervalo ti más 1, ¿verdad? Aquí la derivada por la derecha sí queremos que exista, pero ya no le pedimos que sea igual a la derivada por la izquierda acá, ¿verdad? En general. ¿Sí está claro, chicos? ¿A qué le llamamos suave por pedazos? Yo ¿Qué les digo que es una formalidad? Sí, adelante. me queda una duda. O sea, cuando decimos en cada TI menos 1 TI, o sea, tiene que ser para todos, todos, todos. No puede haber un intervalito donde no sea derivable, pues. No, no, no. La idea es que sea derivable en todos los intervalitos cerrados. Te digo, incluso pues, Solo sean como los puntos entre los intervalos, o sea, justo como los TIs, donde no es, nada más ahí donde no puede ser derivable. De hecho, fíjate que estamos pidiendo que sea derivable aquí en este subintervalo, estamos pidiendo que sea derivable por la izquierda en TI y acá por la derecha. Lo que ya no estamos pidiendo es que esas derivadas sean iguales. Sí, sale. ¿Sí está bien, Julia? Sí. Perfecto. Y ese es a lo que le vamos a llamar una curva suave por pedazos, ¿de acuerdo? Que les digo que la idea surge de esta idea de pegar curvas, ¿no? Pegar curvas. Entonces, y lo que resulta, pues es una curva suave por pedazos. De hecho, algo que vamos a ver más adelante, sí, es por ejemplo, bueno, otro ejemplito, ¿no? Otro ejemplito, una curva suave por pedazos, por ejemplo, es esta, miren, que la puedo dar con una sola fórmula. Puedo dar gamma, esta es una función suave por pedazos y su imagen es una curva suave por pedazos. Por ejemplo, en el menos 1,1,
en R2, puedo dar gamma, gamma de t igual al valor absoluto de t, ¿no? Esto sería un ejemplo también de una parametrización de una curva suave por pedazos. ¿Quién es la imagen aquí? ¿Quién es gamma? ¿Quién es gamma? Igual a la imagen del intervalo menos 1,1. Aquí lo estoy diciendo mal, a ver. Tenía que ser en R2, ¿verdad? Tenía que ser t, valor absoluto de t, ¿verdad? Y su imagen, ¿quién es? ¿Quién es la imagen de esto? Pues, fácilmente pueden ver que estos son los puntos de la gráfica del valor absoluto, ¿no? La imagen es, o sea, gamma es la gráfica del valor absoluto, ¿verdad? Entre menos 1 y 1, ¿no? Entre el menos 1 y el 1, ¿no es cierto? Ajá. Esta es gamma, esta es la imagen, y bueno, pues es suave por pedazos, ¿verdad? Esa sí es suave por pedazos. En el intervalo menos 1,0, luego 0,1, ¿no es cierto? Y bueno, esta tiene hasta la ventaja, usando el valor absoluto, tiene la ventaja de que puedo usar una sola fórmula, ¿verdad? No la tengo que dar así por pedazos aquí, ¿verdad? La mayoría de las veces vamos a recurrir a dar la fórmula por pedazos. Casi nunca vamos a tener que dar explícitamente una parametrización suave por pedazos, pero bueno, así pasa, ¿no? De hecho, en general, ¿no? En general, si ustedes tienen en el intervalo a, b, una función f, ¿verdad? Una función f que es derivable o suave por pedazos, ¿no? Es decir, que es derivable casi en todos sus puntos, salvo por un número finito de puntos, pues entonces la parametrización gamma de t igual a t, f de t, ¿verdad? ¿Sí? Esto definida en el intervalo a, b, ¿verdad? Esto es una parametrización de la gráfica de f, ¿verdad? Digamos, gamma coincide con ser la gráfica de f, y también sería una curva suave por pedazos, ¿verdad? ¿Sí? Si la función f también es suave por pedazos, ¿verdad? Es decir, es derivable solo en ciertos pedazos, ¿no? Hay una cierta partición en donde solo es derivable en estos puntos, ¿verdad? Sí, está bien, chicos. Ese es a lo que le vamos a llamar suave por pedazos. ¿Estamos, chicos? ¿Todo bien? No, digo, no es nada extraordinario, ¿no? Y bueno, les digo que realmente el pretexto para hacer esto es que podemos definir, fíjense que, digamos, este tipo de curvas ya son cerrados bajo una operación, cierta operación de suma. Vamos a definir una operación de funciones suaves por pedazos o de curvas suaves por pedazos, y bueno, pues la ventaja es muy bien, Irán, qué bueno, sí, vamos a ver lo siguiente, vamos a ver la siguiente definición, fíjense, vamos a ver la siguiente definición, que sea lo siguiente, vamos a tomar gamma, un par de funciones suaves por pedazos, es decir, una aquí de R en Rn, ¿sí? Y una delta, ¿sí? Y una delta definida en un intervalo c, d, de R en Rn, ¿sí? De R en Rn. Funciones suaves por pedazos. ¿Sí? Funciones suaves por pedazos. Es decir, que son derivables, aquí hay una partición del intervalo a, b que hace que gamma sea derivable en cada uno de estos subintervalos, y lo mismo para delta. ¿Sí? Entonces, vamos a tomar dos funciones suaves por pedazos, que además vamos a suponer, ¿sí? Tales que coinciden, ¿verdad? Que el punto final de gamma coincide con el punto inicial de delta. ¿De acuerdo? Entonces, bajo estas condiciones, vamos a definimos una nueva función que le vamos a llamar
gamma más delta, ¿sí? Y que va a ser una función que vamos a definir en el intervalo a, b, b más d menos c, ¿verdad? Es algo así como que vamos a ampliar vamos a ampliar el el dominio, ¿verdad? Como que vamos a pegar los dos intervalos, voy a tomar A y a B le agrego la distancia del intervalo donde está definida C, D, donde está definida la función delta, ¿no? Sí, eso es diferente, estamos hablando de otra operación, Joshua, ¿sí? Esto es como estamos pegando funciones, más que sumando. Bueno, usé el signo suma, pero no es en estricto sentido. Fíjate que ahora que lo mencionas, a lo mejor efectivamente esto se presta a confusión, ¿verdad? Efectivamente, fíjate que ahorita que lo menciona Joshua, creo que se puede prestar a confusión, ¿verdad? A lo mejor tendríamos que haberle puesto una suma en un circulito, ¿no? Circuito suma, efectivamente, para que no la confundan con la suma clásica de funciones. Tienes toda la razón. Tiene toda la razón Joshua, ¿eh? Se puede prestar a confusión. Pero bueno, entonces, bueno, pues vamos a... Ok, entonces vamos a hacer la corrección aquí de una vez, ¿no? Vamos a hacer esta corrección. Entonces definimos esta suma, que es una suma diferente, que va a ser una nueva función. ¿Y cómo la vamos a definir? Bueno, pues esta función, ¿sí? Esta función, va a ser tal que lo único malo es, bueno, pues está bien. La vamos a definir por pedacitos, ¿verdad? ¿Sí? La vamos a definir en dos pedazos. Bueno, mientras la t esté en el intervalo a, b, ¿verdad? Que este intervalo sí está contenido en este intervalo, ¿verdad? Pues la vamos a hacer coincidir con gamma de t, ¿verdad? ¿De acuerdo? Sí, va a ser justo el valor de gamma de t si t está en este intervalo, ¿no? ¿Y cuál es la idea? La idea es que los siguientes, del punto B hasta el punto B más D menos C, coincida con ser la función delta, ¿verdad? Para que sea como que estamos pegando las funciones, ¿verdad? Entonces, bueno, pero bueno, ahora los puntos van a estar en el intervalo B, ¿no? Vamos a tomar test en el punto B, B más D menos C, ¿verdad? B más D menos C. Entonces, no podemos poner delta de T, nada más, ¿verdad? No podemos poner delta de T, pues porque T a delta en principio está definida en el intervalo C, D. Entonces, a ver, chicos, ¿cómo le hacemos? Lo que tenemos es que evaluar la función en algún punto que si T esté aquí, pues entonces donde estemos evaluando acá, vaya a quedarse a un punto que sí está en el intervalo C, D. ¿Cuál es ese punto? Como que no está tan complicado, ¿no? ¿Cómo le dirían? Exacto, ¿verdad? Es como tomar T, regresarlo, B, ¿no? O bueno, como dice Bruno, ¿no? Es decir, es tomar el punto T menos B, ¿no? Como que así lo llevo al cero y luego lo llevo a C, ¿no? Es T menos B más C, ¿no? Es decir, cuando T es igual a B, como que primero lo llevo al cero y luego le sumo C para que caiga en el intervalo C, D, ¿verdad? Entonces, fíjense, cuando T es B, estamos en C, y cuando T es B más D menos C, pues estamos en el punto D, ¿verdad? ¿Sí está bien? Esta simplemente es una funcioncita que me lleva el intervalo B, B más D menos C en el intervalo C, D, ¿verdad? O sea, si lo quieren ver geométricamente, lo único que hice fue buscar una funcioncita muy sencilla, que ¿qué es lo que hace? Que lo que hace es llevar el intervalo en el intervalo C, D, ¿verdad? En el intervalo C, D. Y esto simplemente es la función T menos B, lo llevo al cero y luego lo llevo a C, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Sí está bien, chicos? Eso es lo único que hice, ¿verdad? Para hacer esta definición. ¿De acuerdo? ¿Todo bien? Y bueno, esta función ya es una función continua, ¿verdad? Ya está bien pegado. ¿Por qué? Porque ¿cuánto vale? O sea,
esta función, gamma, la suma, ¿no? La suma, evaluada, esta suma evaluada, por ejemplo, en B, por un lado es gamma de B, ¿verdad? Si uso esta definición, cuando T es B, pero si uso esta, también coincide con ser, también coincide con ser, o sea, la suma, también es esto evaluado en B, si uso esta fórmula, pues también debería de ser, ¿quién? Delta de C, pero justo fue lo que pedí en la hipótesis, ¿verdad? Aquí lo puse mal, aquí debería de ser que delta, que gamma de B y delta de C son iguales, ¿verdad? Sí, lo puse mal, entonces estos son iguales y por lo tanto le estoy asociando el mismo punto, ¿verdad? ¿Sí está claro, chicos? Entonces, bueno, pues esto es lo de siempre, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Todo bien hasta ahí? Y sí está claro que esta vuelve a ser una curva suave por pedazos, ¿verdad? Gamma más delta es nuevamente suave por pedazos, ¿no es cierto? Sí está bien, porque bueno, cada pedacito, ¿no? Gamma era suave por pedazos, delta era suave por pedazos, y la suma sigue siendo suave por pedazos, ¿verdad? Sí está claro, ¿de acuerdo? No importa, es decir, geométricamente recuerden, lo que estamos haciendo es tomando, pues, dos funciones, ¿verdad? Una gamma, donde debería ser el punto gamma de B, y luego una delta, ¿verdad? Una delta, ¿sí? En donde este punto también debería ser delta de C, ¿verdad? Lo que no sé es que las derivadas, ¿verdad?, sean iguales, pero no me importa, ¿verdad? Porque por eso es que van a ser suave por pedazos, ¿no es cierto? Sí, está bien. ¿Todo bien hasta ahí, chicos? Sí. Ok. Y bueno, supongo que también casi todo mundo se acuerda del concepto de reparametrización. Eso es un concepto que ya habíamos visto también, ¿no? Que se ve en cálculo 3. ¿A qué se le llama una reparametrización de una curva, ¿no? ¿Sí? Y bueno, pues ¿a qué le vamos a llamar una reparametrización de una curva suave por pedazos? ¿O cuándo vamos a decir que si tengo dos funciones suave por pedazos, cuándo vamos a decir que una es una reparametrización de la otra, ¿no? Entonces, eso también vamos a recordar el concepto, ¿no? Para que los que no recuerden bien, y bueno, lo vamos a escribir en términos de esta nueva idea de funciones suaves por pedazos, ¿no? Entonces, nada más esto es sobre todo para recordar, ¿sí? Y en el contexto de la suave por pedazos, entonces vamos a decir que sea gamma, otra vez, una función suave por pedazos, ¿no? De Rn, ¿sí? Suave por pedazos, ¿sí? Y alfa, una función del intervalo C, D, ¿sí? De los reales en el intervalo A, B, ¿verdad? También en los reales, ¿sí? Suprayectiva, ¿no? Es decir, suprayectiva. Es decir, ¿qué cosa? Que alfa del intervalo CD es igual al intervalo A, B, ¿verdad? Que cubrimos todo el intervalo A, B. ¿De acuerdo? Entonces, es suprayectiva y de clase C1, ¿de acuerdo? Es decir, tiene derivada, es derivable y su derivada es continua, ¿verdad? Todo el mundo recuerda que sea de clase C1 en su dominio, ¿verdad? En A, B. ¿De acuerdo? En C, D, perdón, en C, D. Entonces, si la función, decimos que si la función, voy a tomarme la composición gamma compuesta con alfa, ¿sí? Que es una función que está definida,
del intervalo C, D de R en Rn, ¿verdad? Esta composición la puedo hacer, puesto que gamma está definida en A, B, ¿sí? Que tiene exactamente la misma imagen, ¿verdad? La imagen gamma del intervalo A, B, pues es la misma imagen que la composición, ¿no es cierto? Que la composición del intervalo CD, ¿no? Dado que bajo alfa este intervalo me lleva al intervalo A, B, ¿no es cierto? Entonces, si esta función es nuevamente suave por pedazos, si esta función es nuevamente suave por pedazos, entonces decimos, si resulta ser suave por pedazos, decimos que esta composición es una reparametrización, ¿sí? Es una reparametrización de la curva gamma, ¿no? O sea, de la imagen de gamma minúscula, ¿no? ¿Sí? A eso le vamos a llamar una reparametrización. Ahorita voy a hacer alguna observación. O sea, si además la función no solo es suprayectiva, sino que la función alfa, si la función alfa es inyectiva, ¿verdad? Es decir, es una biyección, si la función alfa es una biyección entre estos dos intervalos, ¿de acuerdo? Se debe tener que, entonces se debe tener esto, ¿no? Dado que va a ser una biyección, lo voy a poner así, entonces debe tener que, ¿cómo son las biyecciones entre funciones de los reales en los reales, chicos? O son, ¿cómo se llama? Crecientes o decrecientes, son monótonas, ¿verdad? ¿No? Entonces se debe tener que alfa prima de t es mayor o igual que 0, ¿verdad? Para toda t en CD, ¿no? Es decir, o es creciente, o alfa prima de t debe ser menor o igual que 0 para toda t en C, D, ¿verdad? Cualquiera de estas dos opciones, ¿no es cierto? ¿Sí? Si alfa prima de t, ¿sí? Si la derivada es mayor o igual que 0, en cuyo caso la función es creciente, ¿no? En cuyo caso se debe tener que, ¿qué? Que alfa de C debe ser A y alfa de D, perdón, debe ser B, ¿no? ¿Sí? Decimos, en este caso, decimos que la composición, esta gamma con alfa, es una reparametrización, ¿verdad? Es una reparametrización, lo voy a poner así, es una reparametrización, es una reparametrización de gamma, ¿sí? Que preserva la dirección, ¿verdad? Así se les llama, que preserva la dirección, ¿no? Que preserva la dirección. Y al revés, ¿verdad? Si alfa, si la derivada de alfa es menor o igual que 0, entonces decimos que gamma compuesta con alfa es una reparametrización,
que invierte, ¿verdad? Que sí le puse así, que invierte, ¿verdad? Que invierte la dirección. ¿De acuerdo? ¿Sí está claro? Creo que estas cosas ya más o menos la habíamos visto antes, ¿no, chicos? ¿Sí? ¿Todo bien hasta ahí? Uh-huh. De hecho, este concepto de reparametrizar y eso ya los habíamos visto, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, de hecho, fíjense que había una reparametrización. Si yo daba una curva gamma, ¿sí? Si yo daba una curva gamma, definida en un intervalo A, B, ¿sí? Si yo daba una función así en el intervalo A, B de R en Rn, había una reparametrización de esta muy clásica, ¿sí? Que lo que hacía era invertir el recorrido, la forma en que recorría la curva. No sé si ustedes se acuerdan, que incluso hasta le pusimos un nombre, le pusimos menos gamma, ¿sí? Menos gamma. Y era, también resultaba estar definida en el intervalo A, B, ¿sí? Pero ¿cómo se definía? Bueno, menos gamma evaluada en una t, pues no era más que ¿quién? Era como gamma evaluarla en A más B menos t, ¿verdad? ¿Sí? De tal manera que observen que cuando menos gamma la evaluábamos en A, si hago t igual a A, me daba gamma t. Es decir, menos gamma empieza en donde terminaba gamma, ¿verdad? Y también menos gamma evaluada en B, siguiendo esta fórmula, pues me queda gamma de A, ¿verdad? Es decir, el punto inicial de menos gamma es el punto final de gamma, y el punto final de menos gamma es el punto inicial de gamma, ¿verdad? Sí, como que la recorre en sentido contrario, ¿no? Esa era la idea, ¿no? Si gamma empezaba aquí y hacía cosas así, ¿verdad? Y terminaba acá, si este era gamma, y este era gamma de A y este era gamma de B, menos gamma, ¿verdad? Empezaba aquí, hace el mismo recorrido, ¿verdad? ¿Sí? La imagen es exactamente la misma, la curva es exactamente la misma, pero ahora este punto es menos gamma del punto A, y este punto ahora es menos gamma del punto B, ¿verdad? Básicamente lo que hace es recorrer la curva como en sentido contrario, ¿verdad? Esto, en estricto sentido, es una reparametrización de gamma, ¿verdad? ¿Sí? Si se dan cuenta, aquí está la función alfa, ¿no? Es como si yo hubiera definido alfa del intervalo A, B en el mismo intervalo A, B, ¿verdad? Y hubiera dado esta biyección, ¿verdad? Alfa de t igual a más b menos t, ¿verdad? Esta es la función alfa que se menciona en la definición de reparametrización, ¿verdad? Esta es una biyección muy bonita, ¿no? De clase C1 del intervalo A, B en el intervalo A, B. ¿Estamos, chicos? ¿Sí? ¿Todo bien hasta ahí? Como que esto debería ser como un repasito de cálculo 3, ¿no? Lo único que hemos agregado es este concepto de suave por pedazos, ¿verdad? Algo que sea suave por pedazos, nada más. ¿Estamos? Perfecto, todo tranquilo hasta aquí, ¿verdad? Todo muy familiar, ¿no es cierto? Y bueno, ya un poquito como para terminar de recordar lo que hicimos en cálculo 3, no sé si ustedes se acuerdan que estas funciones, las parametrizaciones, una utilidad que le vimos en cálculo 3 es que con esas podíamos calcular algo que le podíamos llamar la longitud de la curva, no sé si se acuerdan, ¿no? Es decir, si yo tenía gamma, una función A, B, ¿no? De R en Rn, ¿sí? En cálculo 3 dijimos, bueno, si la función es derivable con derivada continua, ¿verdad? Y esta función parametriza una curva por ahí, ¿verdad? Parametriza una curva, es decir, esta curva gamma es la imagen de la función, ¿sí? Es la imagen de la función. Entonces, había una manera
bajo ciertas hipótesis sobre gamma, bajo ciertas hipótesis sobre gamma, como que podíamos calcular algo que le llamábamos, que le podíamos llamar la longitud de la curva. De hecho, hasta le pusimos un nombre, le llamamos L de gamma. Definimos un numerito, ¿no? Que a ver, si podemos deducirlo de nuevo, ¿no? Podemos deducir de nuevo, si quisiéramos calcular algo así como la longitud de esta curva, ¿no? Pensemos que gamma es una función muy bonita, es decir, que toma el intervalo a, b y que lo hace de manera todo muy bonito, que es una función inyectiva, ¿verdad? Es decir, que este es el punto gamma de A y que este es el punto gamma de B, ¿sí? Y bueno, decíamos, si yo quisiera calcular la longitud de esta curva, una forma que decíamos, así como muy intuitiva, sería tomar algunos puntos sobre la curva, ¿verdad? Y calcular la distancia entre estos puntos, ¿no? La distancia entre estos puntos. Y como que la suma de estas distancias, la suma de estas distancias serían como una aproximación a la longitud de la curva, ¿no es cierto? Pero bueno, si la función es más o menos bonita, ¿verdad? Si la función se porta bien, elegir estos puntos aquí, ¿verdad? Sí, es como elegir puntos acá, ¿no? Es tomar una partición del intervalo a, b, ¿no es cierto? Es decir, pensar que cada uno de estos puntos es un gamma de ti, ¿verdad? Y entonces, esta suma, la suma, decíamos que si tomamos la longitud gamma de ti menos gamma de ti menos 1, ¿verdad? ¿Sí? Que sería como tomar dos puntos aquí consecutivos, ¿no? Dos puntos consecutivos, aquí está el gamma de ti y por acá estaría el gamma de ti menos 1, ¿verdad? ¿Sí? La suma de estas longitudes, la suma de estas longitudes, desde i igual con 1, digamos, hasta k, suponiendo que tiene k puntos, esta es una aproximación, ¿verdad? Esto bien podríamos llamarlo como una aproximación a la longitud de la curva gamma, ¿no es cierto? Pero bueno, este tipo de sumas así puestas, pues como que no nos evocan nada, ¿verdad? Y entonces, pues dijimos, pues qué tal si, mejor descomponemos un poquito, ¿verdad? Si la función gamma, como es una función que va en n, pues debe de tener, n funciones coordenadas, ¿no? Si recuerdan, ¿verdad? N funciones coordenadas, de tal manera que el vector gamma de ti menos gamma de ti menos 1, ¿no? Pues eso se ve de la siguiente manera, ¿no? Como la función gamma 1, evaluada en ti menos gamma 1, evaluada en ti menos 1, ¿no? Etcétera, ¿no? Etcétera, hasta la última coordenada que sería gamma n de ti menos gamma n de ti menos 1, ¿verdad? Así se vería el vector gamma de ti menos el vector gamma de ti menos 1. Ahora, aquí las funciones coordenadas, recuerden que las funciones coordenadas ya son funciones definidas en el intervalo a, b, en los reales, ¿verdad? Ya son de R en R, ¿de acuerdo? Y entonces estas diferencias ya se pueden ver como. Ya les podemos aplicar el teorema del valor intermedio, ¿no, chicos? Si la función gamma es derivable, cada gamma i es derivable, ¿verdad? Y entonces cada una de estas diferencias se pueden ver como ¿quién? Lo voy a escribir así. La diferencia gamma 1 en ti menos gamma 1 en ti menos 1 se puede ver como ¿quién? Se puede ver como la derivada de gamma 1 evaluado en algún punto xi i, le voy a llamar xi 1i, ¿verdad? ¿Sí? Multiplicado por ¿quién? Por ti menos 1, ¿no es cierto, chicos? Y así lo puedo hacer en cada coordenada, ¿no? En cada coordenada lo podría hacer, la siguiente coordenada sería la derivada de gamma n
en algún punto xi ni, ¿verdad? Y ahorita digo, ¿en dónde están estos puntos? ¿En dónde están estos puntos xi gamma ni? Bueno, todos estos están multiplicados por ti menos 1, ¿no es cierto? ¿Sí estoy bien, chicos? Y ahí termina. O sea, este vector se puede escribir, les puedo factorizar este factor a todos, ¿no? Todos estos factores podrían ser ¿quiénes? Podrían ser de la forma ti menos 1, y está multiplicado a un vector, ¿verdad? El vector, ¿quién sería? El gamma 1' evaluado en algún xi 1 i, ¿verdad? Para indicar que estoy en el intervalo ti menos 1 ti, ¿verdad? Así, hasta la derivada gamma n' en algún punto xi n i. Así, ¿no es cierto? En donde estos puntos xi j i, todos estos puntos son puntos que están en el intervalo ti menos 1 ti, ¿no, chicos? ¿Sí estamos bien? ¿Sí está bien? ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, esto que está aquí, estas sumas, ¿verdad? Entonces, la longitud de gamma, pues como que se parece mucho a estas sumas, ¿verdad? Y de hecho, esta aproximación es mejor en la medida que tome más puntos, ¿no? Es decir, de que tome una partición cada vez más finas aquí, ¿no es cierto? Sí, en esa medida esta aproximación sería mejor. Pero estas sumas, entonces, ya con esta nueva expresión para este vector, ¿no? Estos serán gamma de ti, estos serán gamma de ti menos gamma de ti menos 1, desde i igual con 1 hasta acá, pues entonces ahora son, ¿quiénes? Pues es la norma de estos vectores, ¿verdad? La norma de estos vectores, que la norma de estos vectores entonces es la suma desde i igual con 1 hasta acá. Voy a poner primero la norma de este vector, que sería la norma de gamma 1' en un punto xi 1, digamos i, ¿verdad? Menos, bueno, le voy a poner j, le voy a poner, bueno, no, aquí sí ni modo, lo voy a tener que poner completo, ¿verdad? Voy a poner completo. Gamma 1' es la norma de este vector. La norma de este vector, gamma n' en un punto xi ni, es la norma de este vector, multiplicado por ¿quién? Por ti menos 1, ¿verdad? Ti menos 1. ¿No es cierto, chicos? ¿Sí está bien? ¿De acuerdo? Aquí tenemos un problemita, ¿verdad? Aquí tenemos un problemita, y es que estas funciones, las derivadas, no todas están evaluadas en el mismo punto, ¿verdad? Pero si estas derivadas, son continuas, ¿verdad? Si las funciones derivadas son continuas, es decir, si la función es de clase C1, entonces, y la partición, los intervalos de la partición son muy pequeñas, puedo decir que esto se parece mucho, ¿verdad?, a tomar esta derivada evaluada en un mismo punto, ¿verdad? No tomarme n puntos diferentes, sino si lo tomo, todas las evalúo en un solo punto, ¿verdad? ¿Sí? Pues entonces realmente se va a parecer mucho, puesto que estas cosas varían continuamente, ¿no? Entonces se parecería mucho, también habría una muy buena aproximación si simplemente tomo todas estas derivadas, gamma 1, la evalúo en un mismo punto xi i, ¿verdad? Todas las evalúo en un mismo punto xi i, ¿verdad? Donde el punto xi i, pues obviamente tendría que ser un punto también en el intervalo ti menos 1, ¿verdad? ¿De acuerdo? Sí está bien. Y bueno, y esto ya, fíjense que sería una suma desde i igual con 1 hasta acá. Esto simplemente sería la norma de la derivada evaluada en algún punto xi i por ti menos 1, ¿sí o no?
Y estas aproximaciones, tanto esta aproximación como esta aproximación, son mucho mejores en la medida de que los puntos TI formen una partición cada vez más fina, ¿no? Si son puntitos cada vez, es una partición muy, muy fina del intervalo A, B, pues tanto esta aproximación como esta aproximación es mucho mejor, ¿no es cierto? ¿Y qué tiene de conveniente esta suma, chicos? Ahora sí, esta suma, cuando la partición sea muy fina, en realidad, ¿a quién se parece? Esto es un argumento que ya usamos alguna vez, ¿no? ¿A quién se parece esta aproximación, chicos? Estas sumas, ¿a quién se aproximan? Son sumas de Riemann de una función, ¿verdad? A una integral. ¿Qué integral? ¿A la integral de quién? ¿A qué tipo de integral se aproximan estas sumas? A la integral de A a B, ¿verdad? De A a B, porque estos son una partición del intervalo A, B, ¿verdad? ¿Sí? De la norma de la derivada, ¿verdad? Esto es la norma de gamma prima de t, ¿verdad? Se aproximan a esta integral, ¿verdad? Estas sumas son sumas de Riemann de esta integral, ¿verdad? ¿Estamos, chicos? Y bueno, fíjense que, bueno, ahorita estoy suponiendo que la derivada era continua en todos los puntos del intervalo A, B. Pero si la derivada es continua en todos los puntos del intervalo A, B, salvo por un número finito de puntos, ¿sí? Salvo por un número finito de puntos, esta integral, ¿verdad?, sigue existiendo y se sigue pareciendo a estas sumas, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Entonces, este argumento también es válido, ¿verdad? También es válido para cuando supongamos que gamma es una función no solo de clase C1 en todo el intervalo A, B, basta con que sea de clase C1 por pedazos, ¿verdad? Es decir, suave por pedazos. Exactamente, ¿verdad? Tiene sentido, esta integral sigue existiendo, aun cuando gamma sea suave por pedazos en el intervalo A, B, y estas aproximaciones siguen siendo válidas, ¿verdad? ¿Sí? Porque solo hay un número finito de puntos donde pues esta función no es continua, ¿no es cierto? Entonces, pues parece que todo funciona bien. Entonces, le vamos a seguir diciendo, ¿sí? Vamos a seguirle llamando que L de gamma, ¿sí? Donde esta es la imagen, ¿verdad? Es decir, L de la imagen, ¿no? Del intervalo A, B, ¿sí? L de la imagen. Pues para nosotros le vamos a seguir llamando la longitud de la curva a esta integral, ¿verdad? A la integral de la norma de gamma prima de t, ¿verdad? A este número le vamos a seguir llamando la longitud de la curva gamma, ¿verdad? Aun cuando gamma sea una curva suave por pedazos, ¿verdad? Y no estamos cometiendo ningún pecado, ¿no? Sí, está bien. Sí, aunque gamma no sea de clase C1 en todo el intervalo A, B, sino con que sea de clase C1 por pedazos, ¿verdad? Es decir, suave por pedazos, con eso basta para que esto también esté bien definido. Ahora, recuerden que este numerito, ¿verdad? Ajá, exacto, ¿verdad? Como que son unos cuantos puntitos, ¿verdad, Silgi? Que no tienen longitud, ¿verdad? Si es un número finito de puntos, como que ahí no tiene longitud. Es como si viéramos, si gamma es suave por pedazos en el intervalo A, B, es decir, hay una partición en donde ya es de clase C1 en todos estos intervalos, pues es como si rompiéramos esta integral en cada pedacito, ¿verdad? En cada pedacito, y luego las podemos juntar todas, ¿no? En los puntos en que la imagen sea la misma. Ah, ok, a eso iba, ¿verdad, Silgi? Esto era medio suponiendo que la todo eso funciona bien, decíamos, si la función gamma se portaba bonito, ¿verdad? Si era casi como inyectiva, ¿no? ¿Sí? Que no recorre más de una vez un pedazo de la curva, ¿no es cierto? Hasta puede hacer lazos, ¿verdad? A lo mejor aquí no es, aquí hay dos puntos que van a dar a lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? Aquí van a haber dos puntos que van a dar lo mismo. Como que aquí no habría problema con este número, ¿verdad? La integral de AB de la norma de gamma prima de t,
incluso aun cuando la función tuviera estos problemas de inyectividad, ¿verdad? Esto seguiría siendo una forma de representar la longitud total de la curva, ¿verdad? Aun cuando solo fueran un par de puntitos cuya imagen es lo mismo. Como que el problema para interpretar este número como la longitud de la curva viene cuando la curva o la parametrización hace algo como esto, ¿verdad? Es decir, supongamos que va, pero luego se regresa, ¿sí? Y luego se va por aquí, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, hay todo un conjunto de puntos aquí que lo recorre más de una vez, ¿verdad? Hay un pedazo de la curva, que la recorre más de una vez. Entonces sí, este número no va a representar como la longitud de la curva, ¿verdad? Lo que representa este número, ¿sí? Lo que representa este número es como todo el recorrido hecho por la parametrización, ¿no es cierto? De hecho, por eso en cálculo 3 definimos una función que le llamábamos alfa de t, que era la integral de a t, ¿sí? De la norma de gamma prima de u, ¿verdad? Y esta función le llamamos la función de longitud de arco, ¿no? ¿Por qué? Porque nos iba dando la longitud o la distancia recorrida, no sé si se acuerdan, ¿verdad? Entonces, cuando la función no es casi inyectiva, ¿verdad? Cuando recorre un pedazo de la curva más de una vez, entonces este número no representa tanto la longitud de la curva como la distancia total recorrida, ¿verdad? ¿Sí? Para todo efecto práctico, esto es como la distancia total recorrida, y que si la función lo hace de manera casi inyectiva, pues esa distancia total también coincide con ser la longitud de la curva, ¿verdad? Pero en general, esta integral, ¿verdad? Se puede interpretar más bien como la longitud recorrida, ¿verdad? Por la parametrización gamma, ¿de acuerdo? Por eso, en realidad le llamábamos L de la parametrización, ¿no? Que yo recuerde, le llamábamos L de la parametrización, con todo rigor, le llamábamos L de la parametrización, porque al final del día, este número depende de quién es la parametrización, ¿verdad? Sí, está bien, depende de quién es la parametrización, y le llamábamos L de gamma, ¿verdad? Sí, a esto le llamábamos L de la parametrización, ¿verdad? Porque depende de quién es la parametrización. Cuando la parametrización gamma es casi inyectiva, pues sí, este número se podría interpretar como la longitud de la curva. ¿Sí recuerdan, chicos? Sí, está bien. ¿De acuerdo? Entonces, sí hay que tener presente eso, ¿verdad? Si la función gamma recorre un pedazo más de una vez, entonces este número ya no es la distancia o la longitud de la curva que parametriza, ¿verdad? Sino más bien es como el total, la distancia total recorrida, ¿verdad? Bueno, una forma de decir es que el conjunto de puntos donde no se inyectiva sea un conjunto de medida de Jordan cero, por ejemplo, ¿verdad, Bruno? Como lo hicimos en el caso del teorema del cambio de variable, ¿no? Cuando hablábamos de la función g que nos llevaba a una región en la otra, pedíamos que fuera casi inyectiva en todos lados, salvo por un conjunto de puntos de medida de Jordan cero, ¿verdad? Entonces, si solo son unos cuantos puntitos, ¿verdad? Por ejemplo, si aquí la función se cruza, entonces solo son un par de puntos donde la función no es inyectiva, ¿no? Es decir, en todo lo demás sería inyectiva, y esto es un conjunto de medida de Jordan cero, ¿verdad? ¿No? Esa sería una manera de decirlo, ¿verdad? Que sea inyectiva, salvo por un conjunto de medida de Jordan cero, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí está bien? ¿De acuerdo? Pero bueno, no nos vamos a meter mucho con esas cuestiones. ¿Está bien, chicos? ¿De acuerdo? Ok, entonces ahora sí, todavía están, no están borrosos, todavía aguantan otra par de definiciones por ahí, o ya, todo bien. Julia, ¿todo bien?
Unas poquitas más, Julia. Bueno, unas poquitas más. Perfecto. Vamos a ver, entonces avancemos un poquito más. Entonces, miren, ahora vamos a plantearnos la siguiente situación. Vamos a tomar una de estas curvas o una parametrización suave por pedazos de una curva suave por pedazos, ¿no? ¿Sí? Es decir, tenemos una función de R en Rn y tenemos su imagen, que va a ser una curva suave por pedazos, ¿verdad? Su imagen, ¿sí? Y pensemos que por ejemplo, voy a plantearles el siguiente problema. Es decir, supónganse que esta curva, ¿sí? Que esta curva representa un alambre, ¿no? Ahí tienen un alambre, pero resulta que este alambre tiene diferentes grosores. Es decir, en algunas partes es más gruesecito, en algunas partes es más delgado. Y bueno, dado que tenemos un alambre tan irregular, sobre este alambre tenemos definida una función de densidad ρ. Es decir, que nos dice, bueno, en cada punto cómo es la densidad del alambre, ¿verdad? Pues aquí la densidad será mayor, aquí será menor, ¿verdad? Tenemos una función y que esta es una función continua, ¿no? Es decir, esta función en principio está definida sobre los puntos de la curva, ¿sí? Es una función de R2 en R, y pensemos que es una función bonita, ¿verdad? ¿Sí? Es una función continua, si quiere, ¿no? Que la densidad varía de manera continua. ¿Estamos? Entonces, a ver, un problema que les quiero plantear es ¿cómo sabrían cuál es la masa total del alambre? ¿Cómo calcularían ahora la masa total del alambre? ¿Qué harían para calcular la masa total del alambre? Y otra vez, si quieren, empecemos con una situación sencilla. Otra vez pensemos que la parametrización está definida en el intervalo A, B y que esencialmente es casi inyectiva, ¿no? Que aquí ni se cruzan, de hecho, supongamos que aquí ni se cruzan, ¿no? Estamos en R3 y bueno, por eso no las pinté intersectadas, ¿de acuerdo? Esta sería gamma de A, este sería gamma de B, ¿sí? ¿Y cómo calcularían ustedes ahora la masa total del alambre? Por la longitud, pero eso sería, José Fabricio, si la densidad fuera homogénea, ¿no? Si la densidad, cuando la densidad es homogénea, es decir, cuando el grosor, si quieres pensarlo así, si el grosor del alambre fuera así como homogéneo, pues entonces sí, esa sería la masa, ¿verdad? Como bastaría con tomar esa densidad, que sería una constante, y multiplicarlo eso por la longitud total, ¿no? De la curva. Uh-huh. Ah, pero como dice Silgi, bueno, pues entonces aprovechemos, entonces cortemos nuestro alambre en pedacitos, ¿verdad? Hagamos, hagamos pedacitos de alambre, ¿no? Hagamos pedacitos de alambre, ¿y qué es lo que se ocurriría? ¿Qué es lo que se ocurriría? Bueno, en cada uno de estos, ahora, estos pedacitos, otra vez, ¿verdad? Como en el caso de la longitud, hacer estos pedacitos se corresponde con hacer como una partición del intervalo A, B, ¿verdad? ¿No? Es como hacer una partición del intervalo A, B, y entonces este pedacito sería como el gamma de TI menos 1 y el gamma de TI, ¿verdad? Sí, y entonces, un poco como exacto, ¿verdad? Entonces, miren, a ver, vamos a hacer lo siguiente. La masa de este pedacito, es decir, como que la masa total, le voy a llamar M de mayúscula, la masa del pedacito, le voy a llamar gamma I menos 1, gamma I, que sería como la imagen del pedacito TI menos 1 TI, ¿verdad? ¿Sí? La gama de la masa de estos pedacitos, ¿la puedo aproximar por quién? Bueno,
Una aproximación sería tomar la densidad en un punto, ¿no? ¿Sí? Evaluar la densidad en un punto, que elegir un punto aquí es elegir un punto acá, ¿verdad? Un xi. Entonces es tomar la densidad en ese punto en gamma de xi, ¿verdad? En gamma de xi, ¿no? Que sería este punto. Pensar que este pedacito de mi alambre tiene esta densidad a lo largo de todo este pedazo de alambre. Entonces, un poco como decía al principio Fabricio, pues es para aproximar la masa de este pedacito, habría que tomar la densidad y multiplicarla por la longitud. Pero otra vez, la longitud de este pedazo la puedo aproximar ¿por quién? La puedo aproximar por gamma de ti menos gamma de ti menos 1, ¿no? ¿Verdad? Otra vez la puedo aproximar, ¿sí o no? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Estarían de acuerdo? Y bueno, esta aproximación es mejor en la medida de que el pedacito de alambre cada vez es menor, ¿verdad? Entonces, la masa total, digamos, la masa de todo el alambre gamma, pues se puede aproximar otra vez por la suma, ¿sí? Desde i igual con 1 hasta k, suponiendo que dividimos en k pedazos, ¿verdad? ¿De quién? De rho, de gamma de xi, ¿verdad? Por la norma de gamma de ti menos gamma de ti menos 1. Pero otra vez, ¿verdad? Otra vez, este número, ¿por quién lo puedo aproximar, chicos? Otra vez, esta suma la puedo aproximar por una suma, por algo que me parezca más familiar, ¿verdad? Y sería algo así como rho de gamma de xi. Y recuerden que esta diferencia, ¿por quién la aproximamos? La aproximamos por la norma de la derivada de gamma en algún punto xi, ¿verdad? ¿Sí? Y todo esto multiplicado por ti menos 1, ¿verdad? Que esto fue lo que hicimos, ¿verdad? Aproximar esta diferencia, la norma de esta diferencia, aproximarlo por esto en cada punto, ¿sí o no? Y lo bueno de hacer eso es que esto se parece ya, estas sumas sí se parecen a quién, chicos. Esto ya nos debe de hacer recordar una integral, ¿no? Este tipo de sumas ya nos deberían de hacer recordar una integral. ¿Qué integral? ¿La integral de quién? Pareciera como un cambio de variable. No exactamente, ¿verdad? No exactamente, pero se parece. Eso, ¿verdad? Aquí está, esto que está aquí, si se dan cuenta, son sumas de Riemann de la integral de a a b de rho de gamma de t por la norma de gamma prima de t, ¿verdad? ¿No es cierto? Esto que está aquí arriba, estas cosas, estas sumas, son las sumas de Riemann de esta integral, ¿no es cierto? Entonces, bueno, pues todo parece indicar que nuestro problema. ¿Cuál es xis, Fernando? ¿Cuál es 2xis? No sé de qué xis hablas. Esto recuerda que es los ti menos 1. Ah, claro, sí, ¿verdad? Pues recuerda que estos puntos los estoy eligiendo, ¿verdad? Pero incluso si se acuerdan de un problemita de cálculo 2, aun cuando estos estuvieran evaluados en puntos diferentes, estas cosas se parecen mucho a las sumas de Riemann de esta integral, ¿verdad? O de esta función, ¿sí? Pero sí, bueno, recuerda que yo estoy eligiendo un punto, ¿verdad? Estoy eligiendo un punto. Pues puedo elegir exactamente el mismo punto, ¿verdad? Para aproximar la norma de esta diferencia y para evaluar la densidad del pedazo en un punto que está ahí, puedo tomar los mismos, ¿verdad? Y si no tomara los mismos, estas sumas de Riemann, estas sumas, si fuera otro punto aquí, eta i, de todas maneras estas sumas se parecían mucho, ¿verdad? Cuando las funciones eran continuas, se parecían mucho. Por ahí, no sé si algunos recuerden un problema del Spivak, ¿verdad?
¿sí? Que decía que de todas maneras esto se parecía mucho a las sumas de Riemann. Ujú. Entonces, lo interesante, pues, es que estas aproximaciones me llevan otra vez a esta integral, ¿verdad? Entonces, pareciera que la masa de este alambre, ¿verdad? Que tiene la forma de la curva gamma, pues no está del todo descabellado decir que está dado por esta integral, ¿verdad? La integral de AB de ρ de gamma de t por la norma de gamma de t de t, ¿verdad? Sí, está bien. Este es como el puro pretexto, ¿verdad? Este es el puro pretexto para dar una definición más general, ¿verdad? Es decir, vamos a plantear lo siguiente. Si yo tengo una función gamma suave por pedazos, ¿verdad? De R en Rn, ¿sí? Que me parametriza a una curva gamma, es decir, su imagen es una curva gamma, ¿de acuerdo? Y sobre esta curva gamma, que está contenida en Rn, ¿verdad? Tengo una función que a cada punto de la curva me asocia un número real. Esto es lo que en física algunos le llaman un campo escalar, ¿verdad? Es decir, en cada punto de un objeto de Rn, o campos escalares en general son funciones definidas en algún subconjunto de Rn en R, ¿verdad? Bueno, pues entonces esto va a dar pie a lo que más adelante vamos a definir, o bueno, ustedes ahorita me pueden decir y lo repetimos la próxima vez. Entonces, ¿a qué llamarían o cómo definirían la integral de la función f sobre la curva gamma, ¿sí? Tomando en cuenta o dependiendo de quién es la parametrización gamma. ¿Cómo definirían ustedes este número, chicos? ¿Sí? Integrar la función f sobre la curva gamma, que es la imagen de esta función, ¿sí? Y esta función está definida en el intervalo a, b y es una función suave por pedazos. ¿Cómo definirían la integral de esta función f sobre la curva gamma que está parametrizada, ¿sí? Por la función gamma minúscula? Para ustedes, ¿cuál creen que sería la definición de esto? ¿Cómo lo definirían? Ah, pues como la integral de a b, ¿verdad? De f evaluada en gamma de t, es decir, en los puntos de la curva, por como que esta diferencial, ¿verdad? No es más que la norma de gamma prima de t, ¿verdad? Sí, como que así son las diferenciales. Que eso es un poco lo que hicimos, ¿verdad? Lo que hicimos cuando tomamos en cuenta estas diferencias, ¿verdad? Y que llegamos a la conclusión de que estas diferencias, la diferencia de un punto de los puntos, se pueden ver como ¿quién? Que estas cosas se pueden ver como la derivada en algún punto por ti menos 1, ¿verdad? Sí, no está tan descabellado, ¿verdad? Un poco lo que dijimos es, si a gamma de ti menos gamma de ti menos 1, como le haría Leibniz, ¿verdad? A esto le llamamos la diferencial de gamma i. Ah, pues esto lo que dice es que se parece mucho ¿a quién? A la norma de gamma prima en algún punto xi i por ti menos 1, ¿verdad? ¿De acuerdo? Eso sí sería como usando la notación de Leibniz, ¿no? Llamando esto. Pero bueno, la estamos tomando con norma, ¿verdad? Porque lo que nos interesaba era la norma, por eso hablamos de la norma, ¿no? Y por eso usamos aquí la notación de la norma, ¿verdad? Uh-huh. Sí, está bien, chicos. Entonces, no es tan descabellado que estemos usando esta definición. Pero bueno, si quieren esto, ya lo vemos la próxima clase, lo repetimos, ¿verdad? Y vamos a dejar ahorita la grabación.